Buen día a todos, bienvenidos a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a explicar lo que se define en el decreto 1273 del 2018, que tiene que ver con los aportes a seguridad social para los contratistas y cotizantes independientes. Básicamente explicaremos los dos puntos que tiene este decreto, que son en relación al artículo 135 de la ley 1753. El alcance de esta norma corresponde a reglamentar lo establecido, como ya lo dijimos, en el artículo 135 de la ley 1753 de 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo. En este artículo se definieron dos lineamientos. Uno, el pago vencido de aportes a seguridad social de todos los trabajadores o de los trabajadores independientes. Y el segundo, la retención de aportes a seguridad por parte de los contratantes. Es importante tener en cuenta que lo relacionado con la liquidación y pago vencido de aportes fue reglamentado. Más adelante vamos a ver la resolución con la que fue reglamentada. Pero en lo que respecta a la retención de aportes, solamente se reglamentó, pero en una forma parcial. Por tanto, pues es que el Ministerio de Hacienda, quien promulgó la ley, y junto con el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, emitan las resoluciones necesarias para realizar los ajustes modificatorios en cuanto a las planillas de aportes y así poder cumplir con la totalidad de lo definido en el decreto. Ahora bien, pues empecemos con el primer punto de los lineamientos de este decreto. Es el primer punto, nos habla de el pago vencido de aportes a seguridad social para los trabajadores independientes. Esto fue reglamentado con la resolución 3559 del 2018. Aquí en esta resolución se reglamentó todo el proceso de cotización mes vencido para los independientes. Los cotizantes que la norma afecta, ustedes los pueden visualizar en su pantalla. Es importante de este listado tener en cuenta el cotizante tipo 59, que es el que se utiliza para liquidar los aportes de los contratistas por prestación de servicios. Los principales aspectos que se definieron en cuanto a la liquidación vencida de estos aportes son, pues uno, que la liquidación de aportes se realizará de forma vencida. Dos, que hay un cambio o hay un aspecto importante en la novedad de retiro, donde se habla de una cotización proporcional. También está el pago de aportes a riesgos laborales y la fecha de aplicación, que va a ser que fue desde septiembre del 2018. El cambio que se está dando con esa nueva normatividad, pues esto implica un cambio grande en términos contractuales, sobre todo para aquellas entidades que manejan muchos contratistas, dado que antes de la modificación la entidad contratante solicitaba al contratista que estuviera afiliado y además que tuviese pagos sus aportes. Con el cambio, los contratistas en el momento de la contratación se afiliarán, pero no pagarán sus aportes de inmediato, sino que los pagarán en el mes siguiente, los liquidarán y pagarán en el mes siguiente. Es decir, que si el contratista se afilió en el mes de enero, hasta el mes de febrero irá a liquidar y a pagar sus aportes. Entonces, en este caso, ¿qué debe tener en cuenta el contratante? El contratante lo que debe garantizar es que el contratista esté afiliado al sistema de riesgos laborales, porque pues así tanto el contratista como el contratante van a tener unas garantías en cuanto al trabajo que se va a realizar, ¿sí? En cuanto a la seguridad que va a tener ese trabajador independiente al trabajo, a la labor que va a realizar. Otro cambio importante o otro aspecto importante de la ley hace referencia
a la novedad de retiro para todos estos cotizantes independientes. Antes de la ley, si el cotizante independiente se retiraba antes de finalizar el mes, debía cotizar sobre el mes completo. Con la aplicación de esta norma, ahora este independiente cotizará de manera proporcional a los días de vinculación. Es decir, que si el independiente se retiró el 15, digamos que el 15 de enero, el 15 de febrero, el 15 del mes, solamente irá a cotizar sobre esos 15 días y no sobre los 30 como se hacía anteriormente. Pero tenemos que tener claro que esta condición solo aplica para los cotizantes tipo 59, es decir, los independientes con contrato de prestación de servicios superior a un mes. Otro aspecto importante es con el pago de los aportes a riesgos laborales. Esto dado que la norma dice que en caso que el contratante maneje un nivel 4 o 5, es el contratante a quien corresponde el pago del aporte, el cual debe realizarse de forma vencida. Pero si el riesgo es un riesgo 1, 2 o 3, este aporte estará a cargo del contratista. Digamos que básicamente esos son los principales cambios que me está trayendo este decreto 1273. Ahora miremos el segundo aspecto. El segundo aspecto o el segundo punto de este decreto es la retención de aportes. Entonces, como ya lo dijimos, me está reglamentando el artículo 135 de la ley 1753. En este artículo, en el inciso 3, se establece que se debe hacer una retención en la fuente por los aportes. Y este inciso 3 me dice que es por los servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante. El decreto 1273 me reglamenta, pero de una forma parcial, y es porque él, aunque me está diciendo parámetros a la reglamentación en cuanto al IBC, a las sumas a retener, a la cotización por varios ingresos, al reporte de novedades, a la omisión del deber de retener, al plazo, al pago de la cotización, a las obligaciones del contratante y a los ajustes a la planilla integral de liquidación de aportes. Hay otros aspectos que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, en la parte del salario mínimo, por lo general, o como está hoy en día la norma, las entidades a las cuales nosotros pagamos los aportes no me dejan pagar aportes teniendo como base un índice de cotización inferior a un salario mínimo legal vigente. Pero en el decreto 1273 me dice que sí se pueden hacer aportes por debajo del salario mínimo legal vigente. Entonces ya vamos a ver en qué punto se pueden hacer aportes por debajo del salario mínimo legal vigente. Entonces digamos que esa es una parte en la cual debe entrarse una reglamentación para que las entidades puedan establecer o puedan ajustar sus planillas para poder realizar ese tipo de aportes. La norma que me está diciendo que aquí solamente me están mencionando un tipo de independientes que se verán afectados con esta norma, y corresponde a los independientes que tienen un contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante. Es decir, que si la entidad contratante tiene vinculadas otras personas con un tipo de contrato diferente, tales como contratos de arrendamiento, de obra, de suministro, de transporte, o otros contratos de orden civil, este tipo de contratos no se verán afectados por esta norma. Es decir, que la retención solo se deberá aplicar a los contratos por prestación de servicios personales y que la labor que desempeña el contratista esté relacionada con las funciones propias de la entidad contratante. También la norma me dice que este proceso este proceso de retención empieza a regir a partir de junio del 2019 y menciona que será el contratante el responsable de hacer la retención y el giro de los aportes a través de la planilla de liquidación. Se debe tener claro que esto no es aplicable cuando el contratante sea una persona natural, en tanto que la norma dice que esto va a aplicar únicamente para los contratantes públicos, privados o mixtos que sean personas jurídicas
los patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales conformados por al menos una persona jurídica. Como vemos, esto no es aplicable cuando el contratante sea una persona natural. Ahora bien, veamos cómo sería el procedimiento para aplicar esta retención. Entonces decimos que vamos a tener un índice base de cotización que será el ingreso antes de IVA. A este índice base de cotización, este IBC, le vamos a aplicar un 40%. ¿Cierto? Entonces, sobre este 40%, nosotros vamos a liquidar nuestros aportes. Pero hay dos connotaciones. Una, cuando yo tengo un solo contrato, y la otra, cuando tengo varios contratos. En el caso de tener un contrato, esto tiene unas limitantes. Entonces, como mínimo, el mínimo va a ser un salario mínimo legal vigente. Es decir, que yo aplico el 40% al índice base de cotización y este no puede ser inferior a un salario mínimo, pero tampoco puede ser superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y tenemos el segundo punto, que es cuando yo tengo varios contratos. Entonces, cuando yo tengo varios contratos, ahí sí la norma en el parágrafo segundo del artículo 3.2.7.2 me dice que cuando yo tenga varios contratos, entonces que no importa si mi índice base de cotización me está por debajo del salario mínimo legal vigente. Entonces, en este artículo dice que para efectos de la retención de aportes, cuando un contratista tenga varios contratos de prestación de servicios personales, este le debe informar a cada entidad contratante para que cada una de ellas efectúe la retención y el pago de aportes al sistema de seguridad social integral. Esta retención se debe calcular a partir del 40% del valor mensualizado de cada contrato. Esto independiente que la aplicación del 40% a cada contrato sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Y aquí es donde ya habíamos hablado que debe haber una reglamentación. Esto dado que la planilla de liquidación de aportes no permite realizar cotización por un valor inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Porque entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 5 contratos, tenemos esos 5 contratos, entonces a esos 5 contratos, esos 5 contratos son por 1.000.000 de pesos. Entonces hagamos el ejercicio aquí. Vamos a suponer que tenemos 5 contratos por 1.000.000 de pesos cada uno. Entonces, si nosotros a este 1.000.000 de pesos le aplicamos el 40%, nuestro IBC, nuestro índice base de cotización, será sobre 400.000 pesos. Pero la norma pero actualmente, ¿qué pasa? Que las administradoras a quienes nosotros les pagamos la seguridad social, en la planilla no me deja liquidar sobre 400.000 pesos. Actualmente el IBC, el mínimo, serían 828.116, que es un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, cada empresa, si son contratistas son contratos diferentes, con entidades diferentes, cada empresa me va a cotizar sobre 828.116. Entonces, ¿eso qué implicaría? Que cada empresa me esté cotizando, sumamos el porcentaje de salud de pensión, que serían 16 más el 12.5 más el 0.522, teniendo un riesgo bajo, sobre ellas me van a cotizar sobre el 0.22% por 29.022%. Es decir, que mi aporte sería sobre 1.201.679, tal como me lo dejaría liquidar hoy la planilla. Pero la norma que dice, la norma dice es que no, si yo tengo varios contratos, pues no hay un salario mínimo legal vigente.